El precio del cemento. Un magnate roto en la dehesa andaluza. Bienvenidos, amantes de las historias de redención. Antes de que seamos testigos de este impactante viaje de autodescubrimiento, dale un me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ni un solo relato emocional. 1. El gancho, el hook impactante. El skyline de Madrid resplandecía más allá de los ventanales de la oficina en el ático. Una vista que una vez le había quitado el aliento a Elena Bernal de la Torre. Ahora, 5 años después, esas mismas luces parecían burlarse de ella. Su frío brillo reflejando el vacío de su matrimonio con uno de los hombres más poderosos de España, Marcos Alcántara. Las manos de Elena temblaron al colocar la prueba de embarazo sobre el escritorio de caoba de Marcos, justo al lado de su anillo de bodas. El diamante del anillo atrapó las luces de la ciudad, arrojando prismas sobre el sobre blanco y austero que lo acompañaba. Dentro de ese sobre había una carta que había reescrito 17 veces, tratando de encontrar las palabras adecuadas para despedirse de un hombre que nunca la había visto de verdad. El reloj de pie en el pasillo dio las 12 de la noche, su profunda resonancia haciéndose eco en el silencio del ático. Elena cerró los ojos, recordando las innumerables noches que había esperado a Marcos, esperando que tal vez, esta vez la mirara con algo más que fría indiferencia. «Señora Bernal, el coche está esperando abajo». Rosa, su ama de llaves, apareció en el umbral. Su rostro curtido estaba grabado con preocupación. Elena asintió, reuniendo su coraje. «Gracias, Rosa, por todo». La mujer mayor dio un paso adelante, presionando un pequeño paquete en las manos de Elena. Su té favorito, para las mañanas. Sus ojos brillaban con comprensión. A veces, lo más valiente que podemos hacer es marcharnos. Las lágrimas amenazaron, pero Elena las contuvo. Ya había llorado suficiente en esa casa. Respirando profundamente, se alisó el sencillo vestido negro, tan diferente de la ropa de diseñador que Marcos insistía en que usara en sus eventos corporativos. Esta noche, ella no era la esposa trofeo de Marcos Alcántara. Era solo Elena, una mujer que se elegía a sí misma y a su hijo por nacer por encima de un matrimonio que solo existía en el papel. El recuerdo de la gala benéfica de la semana pasada volvió a la superficie, agudo y doloroso. La voz de Marcos cortando a un grupo de inversores. «Mi mujer es bastante decorativa, ¿verdad? Aunque me temo que esa es la extensión de sus contribuciones». La risa educada que siguió, la forma en que él desestimó su intento de discutir una iniciativa benéfica con una palmadita condescendiente en la mano. Esa noche, como tantas otras, se había encerrado en su baño de mármol, presionando los puños contra la boca para amortiguar sus sollozos. Pero esta vez fue diferente. Esta vez había sentido el primer aleteo de náuseas que la llevaría a comprar una prueba de embarazo. Elena se movió por el ático por última vez, sus zapatos planos y prácticos silenciosos sobre el suelo de madera, tan diferentes del clic de los tacones que Marcos le exigía usar incluso en casa. «La apariencia lo es todo», solía decir, su tono dejando claro que ella era parte de esa apariencia. Nada más. En su dormitorio, hizo una pausa. La cama tamaño king estaba inmaculada, intacta en el lado de Marcos. Rara vez llegaba a casa antes de medianoche, y cuando lo hacía, solía dormir en la habitación de invitados. «Tengo reuniones temprano», decía, como si compartir una cama con su esposa fuera un inconveniente que no podía permitirse. El vestidor contenía 5 años de ropa de diseñador, cada pieza elegida para cumplir con los estándares exigentes de Marcos.
Ella no se llevó nada más que una pequeña maleta de la ropa que había escondido. Cosas sencillas y cómodas que se sentían como ella. La verdadera ella. No la muñeca de porcelana en la que Marcos había intentado convertirla. En la cocina, deslizó los dedos por la encimera de mármol, donde había intentado innumerables veces prepararle el desayuno, solo para que él pasara de largo con su batido de proteínas y su tablet, demasiado ocupado para tales trivialidades domésticas. La mesa del comedor, donde se habían sentado en silencio en las raras ocasiones en que él estaba en casa para cenar, su atención fija en su teléfono. El ascensor llegó con un suave tintineo. Elena entró, su maleta ligera a pesar del peso de las decisiones que representaba. Cuando las puertas se cerraron, vislumbró por última vez la vida que dejaba atrás. Los jarrones de cristal llenos de flores que no se le permitía arreglar ella misma. Las esculturas abstractas elegidas por el decorador de interiores de Marcos. Las fotografías de su vida perfecta, que no contaban más que mentiras. El portero nocturno, Miguel, levantó la vista mientras ella cruzaba el lobby. El reconocimiento brilló en sus ojos, seguido de comprensión. Él la había visto llorar, demasiadas veces en el jardín, cuando ella pensaba que nadie la estaba mirando. «Cuídese, señora Bernal», dijo en voz baja, abriendo la puerta. «Ahora soy solo Elena», respondió ella, forzando una pequeña sonrisa. Solo Elena Bernal. El coche negro la esperaba en la acera, su motor ronroneando silenciosamente en la suave noche primaveral. Don Fernando, el conductor de mayor confianza de su tío, estaba listo para llevarla rápidamente al aeródromo privado, donde un avión la llevaría a casa, a Andalucía, al extenso rancho familiar donde había crecido creyendo en el amor y los finales felices. Mientras el coche se alejaba de la acera, Elena no miró hacia atrás, al imponente edificio al que había llamado hogar. En cambio, presionó una mano sobre su vientre a un plano, donde crecía una nueva vida, una vida que protegería del frío vacío que había caracterizado su matrimonio. «Nunca te sentirás sin amor», susurró a su hijo. «Te lo prometo». Las luces de la ciudad se difuminaron mientras las lágrimas finalmente caían, pero no eran lágrimas de tristeza. Por primera vez en 5 años, Elena Bernal sintió algo que casi había olvidado: esperanza, en algún lugar por encima de ella. Cable oficina. Marcos Alcántara trabajaba hasta altas horas de la noche, sin ser consciente de que su mundo perfectamente ordenado estaba a punto de desmoronarse. Para cuando encontrara su carta, Elena estaría a mitad de camino de Andalucía, dejando atrás a un hombre que tenía todo el dinero que podía comprar, pero que nunca había aprendido el valor de un corazón entregado libremente. El coche se incorporó a la autovía, llevando a Elena hacia un futuro incierto, pero enteramente suyo. Detrás de ella, las brillantes torres de Madrid retrocedían. Sus luces ya no se burlaban, sino que la liberaban de su frío abrazo. Iba a casa, no a la mansión en el cielo que había sido su prisión, sino a los espacios abiertos de la dehesa andaluza, donde el sol de la mañana pintaba el horizonte con colores que Marcos nunca apreciaría, y donde finalmente podría recordar quién era antes de convertirse en la señora Alcántara. En su bolsillo, su teléfono vibró, probablemente otro mensaje exigente del asistente de Marcos sobre la agenda social de mañana. Elena sacó el dispositivo y, sin mirar la pantalla, lo apagó. La agenda de mañana ya no importaba. Mañana se despertaría libre. 2. El descubrimiento del vacío. Marcos Alcántara no notó nada fuera de lo común,
cuando entró por primera vez en el ático a las 3:30 a.m. El silencio era normal. Lo prefería así. Prefería no tener que entablar una conversación trivial sobre su día o escuchar los intentos de su esposa de una conversación significativa. Sus zapatos Ferragamo hicieron clic en los suelos de madera mientras se dirigía a su oficina, con la tablet en la mano, su mente aún consumida por la fusión que había estado orquestando durante las últimas 18 horas. El acuerdo añadiría otros 1.000 millones a su imperio. Eso era lo que importaba. Eso era lo que siempre había importado. La primera señal de que algo era diferente llegó cuando abrió la puerta de su oficina. Un leve aroma a jazmín, el perfume de Elena, permanecía en el aire. Ella nunca venía aquí. Era una regla no escrita, como tantas otras en su vida cuidadosamente ordenada. «¿Qué estabas haciendo en mi oficina?», murmuró, la irritación asomando a su voz, a pesar de que ella no estaba allí para oírlo. Entonces los vio. El anillo, el sobre y algo más que no podía distinguir bien en la penumbra. Su mano encontró el interruptor, inundando la habitación con un brillo fluorescente áspero. El anillo de diamantes, el que había elegido porque era el más impresionante, no porque se ajustara a su delicada mano, yacía frío y sin vida sobre su escritorio. A su lado, un impecable sobre blanco llevaba su nombre con la elegante letra de Elena. Y junto a eso, a Marcos se le cortó la respiración. Una prueba de embarazo. «¡Ridículo!», se burló, pero sus manos, generalmente firmes, temblaron ligeramente al acercarse al sobre. Elena era propensa a los gestos dramáticos. El mes pasado había amenazado con redecorar su comedor formal con toques cálidos y hygge. Él lo había cortado de inmediato. La habitación, como todo lo demás en su vida, era perfecta tal como estaba. El abrecartas cortó el papel caro con precisión quirúrgica. Dentro, 3 páginas con la letra de Elena lo esperaban. Comenzó a leer, su habitual sonrisa irónica desvaneciéndose con cada palabra. «Marcos, para cuando leas esto, me habré ido. No solo por un día o una semana, sino para siempre. He pasado 5 años tratando de convertir este matrimonio en algo real, algo cálido y vivo. Pero no se puede calentar una estatua, ¿verdad? Y eso es lo que eres. Hermoso, perfecto y completamente frío. Solía soñar con el día en que me mirarías y realmente me verías, no como un accesorio o una obligación, sino como una mujer que te amaba, a pesar de tus palabras crueles y tus silencios más fríos. Imaginé que te darías cuenta de que el éxito no se mide en miles de millones, sino en momentos de conexión genuina. Pero la semana pasada en la gala, cuando me despreciaste delante de todos otra vez, finalmente lo entendí. No eres capaz de cambiar, porque no quieres cambiar. Estás cómodo en tu fortaleza de riqueza e indiferencia. Podría haberlo soportado, Marcos. Lo he soportado. Pero ahora hay alguien más a quien considerar. Los ojos de Marcos se desviaron hacia la prueba de embarazo. Positivo. La palabra brilló ante él como una acusación. Llevo a tu hijo, pero no permitiré que crezca pensando que el amor es una debilidad y la calidez es un defecto. No permitiré que aprenda que el éxito significa sacrificar cada emoción genuina en el altar de la apariencia. No intentes encontrarme. Tu dinero e influencia no llegarán a donde voy. Considera esto mi regalo, la libertad de la carga de fingir ser un marido. Finalmente puedes ser exactamente lo que siempre has querido, completamente solo con tu imperio. Elena, la carta se arrugó en su puño. Una extraña sensación se extendió por su pecho, desconocida, incómoda. ¿Era esto pánico?
¡Richardson!, ladró a su teléfono, sin importarle que fueran casi las 4:00 a.m. Su jefe de seguridad respondió al primer timbrazo. «Encuentra a mi esposa. ¡Ahora!». «Señor, la señora Bernal parece tener el teléfono apagado. Sus tarjetas de crédito no se han utilizado desde ayer por la tarde». La última filmación de la cámara de seguridad la muestra saliendo del edificio a medianoche en un coche negro. La mandíbula de Marcos se apretó. «Encuentra el coche». «Estamos intentándolo, señor, pero está registrado a nombre de una empresa privada. No responden a nuestras consultas». «Haz que respondan». Las palabras explotaron de él con una fuerza inesperada. En el silencio resultante, pudo escuchar su propia respiración entrecortada. «Sí, señor». Inmediatamente, Marcos terminó la llamada y se quedó quieto, acercándose a la ventana. La ciudad se extendía ante él, su dominio, donde su palabra era ley y su poder absoluto. En algún lugar de allí, Elena se le escapaba de los dedos como humo. Captó su reflejo en el cristal. Traje impecable, pelo perfecto, rasgos dispuestos en su máscara habitual de control. Pero sus ojos. Había algo mal en sus ojos. Moviéndose por el ático, se encontró en su dormitorio. La puerta de su armario estaba abierta. Los vestidos de diseñador seguían colgando en perfecto orden, pero la ropa informal que usaba en casa, la que él siempre criticaba, había desaparecido. En el baño, faltaba su loción de vainilla favorita del mostrador. El sencillo collar de plata que le había regalado su abuela, el que él le dijo que no era apropiado para una alcántara, no estaba en su lugar habitual junto al lavabo. Cada ausencia se sintió como un golpe físico. Nunca se había dado cuenta de cuánto espacio ocupaba ella hasta que se había quitado a sí misma de él. La cocina aún conservaba rastros de su rutina matutina. La cafetera cara que nunca se molestó en usar. La delicada taza de té que ella dejó en el escurridor de platos. Ella había intentado prepararle el desayuno todas las mañanas durante el primer año de su matrimonio. Él nunca se había sentado a comerlo, ni una sola vez. Su teléfono zumbó. Richardson de nuevo. «La empresa de coches pertenece a don Roberto Bernal». Los dientes de Marcos chirriaron. Su tío, el ganadero andaluz, que lo había mirado con desprecio apenas disimulado en su boda. «Consígueme todo sobre las propiedades y negocios de Bernal. ¡Todo! Ya está hecho, señor. Posee una granja cerca de Ronda, 10.000 hectáreas. Muy privada. La policía local no coopera con forasteros, por supuesto. Se había ido a casa, al extenso rancho donde había crecido, donde había sido Elena Bernal, la mujer que sonreía fácilmente y creía en el amor antes de que él la convirtiera en la señora Alcántara, que aprendió a ocultar sus lágrimas y a silenciar sus sueños. «Preparen el jet», ordenó Marcos. Ahora estaba solo de nuevo. Regresó a su oficina. La prueba de embarazo parecía burlarse de él desde su escritorio impecable. Un niño, su hijo, creciendo dentro de la mujer que finalmente se había hartado de su mundo perfecto y vacío. Por primera vez en décadas, Marcos Alcántara sintió que algo se rompía en su armadura cuidadosamente construida. No era exactamente dolor. Había olvidado cómo sentir eso hace mucho tiempo. Pero era incomodidad, desasosiego, una sensación punzante que susurraba que finalmente había ido demasiado lejos, presionado demasiado fuerte, perdido algo precioso que no sabía que quería conservar. El amanecer rompía sobre Madrid mientras su chofer lo llevaba rápidamente al aeródromo privado. Elena estaba allí fuera, llevando a su hijo.
creyéndole incapaz de amar. Se equivocaba. Tenía que equivocarse, ¿no? 3. Amanecer en la dehesa. El amanecer pintó el cielo andaluz en tonos de rosa y oro, mientras la vieja camioneta del tío Roberto retumbaba por el camino de tierra familiar hacia la finca La Esperanza. Las ventanillas de la antigua camioneta estaban bajadas, dejando entrar el dulce aire matutino que olía a hierba, encinas y libertad, tan diferente del ambiente estéril y climatizado de su prisión en Madrid. ¿Estás bien, cariño? El rostro curtido del tío Roberto se arrugó con preocupación mientras la miraba. Él la había estado esperando en el aeródromo privado cuando aterrizó su avión, envolviéndola en un gran abrazo que olía a cuero y sol. Estoy mejor ahora. Elena logró sonreír, una mano apoyada protectoramente sobre su vientre, aún plano. Las palabras salieron más fuertes de lo que esperaba. Solo necesitas tiempo para recordar quién eres, terminó él, asintiendo sabiamente. Bueno, no hay mejor lugar para eso que en casa. La casa de la finca apareció a la vuelta de la esquina, su porche envolvente y sus paredes encaladas exactamente como ella las recordaba. Su hogar de la infancia se erguía orgulloso contra el sol naciente, sólido y real, de una manera que el ático de Madrid nunca lo había sido. Tía Ruby salió por la puerta mosquitera antes de que la camioneta se detuviera. Su pelo plateado se escapaba de su trenza, su delantal salpicado de harina. «Por el amor de Dios, niña, estás delgada como un palo. ¿Qué te ha estado dando ese hombre? ¿Aire y caviar?» La risa que brotó del pecho de Elena la sorprendió. ¿Cuándo fue la última vez que se había reído de verdad? Los famosos bizcochos de suero de leche de Ruby arreglarán eso, dijo, bajando de la camioneta. Ya están en el horno, cariño. Ruby la envolvió en un abrazo con olor a harina, junto con su mermelada de moras favorita de la cosecha del verano pasado. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. En el ático, las comidas eran planificadas cuidadosamente por nutricionistas y preparadas por chefs privados. Marcos insistía en una dieta estricta. Las apariencias importan en nuestro círculo, cariño. Y la alegría de la comida sencilla y reconfortante se había convertido en otro sacrificio en el altar de sus expectativas. Ahora no te preocupes por nada, continuó Ruby, conduciéndola hacia la casa. Tu habitación está lista, tal como la dejaste, aunque pronto tendremos que hacer algunos cambios. Sus ojos se posaron significativamente en el vientre de Elena. ¿Se lo dijiste? Elena miró a su tío, que subía su pequeña maleta por los escalones del porche. No tuve que hacerlo, respondió él. Tu tía tiene un sexto sentido para estas cosas. Además, tienes ese brillo en ti. Dentro de la casa, el aroma familiar a café y productos horneados se mezclaba con el de cera para muebles y flores frescas del jardín de Ruby, envolviéndola como una manta cálida. El antiguo reloj de pie en el pasillo dio las 7, muy diferente de la monstruosidad moderna del ático que había contado las horas de su encarcelamiento. Primero el desayuno, declaró Ruby. Luego descansa. El doctor Ramírez vendrá esta tarde a revisarte. Ruby, no necesito. No discutas con tu tía, niña. El tono del tío Roberto fue suave pero firme. Déjanos cuidarte por un tiempo. En la cocina, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de cuadros Vichy que Elena había ayudado a coser a Ruby cuando tenía 12 años. La mesa de roble, marcada y hermosa con décadas de comidas familiares, no se parecía en nada al frío conjunto de comedor de mármol y cristal que Marcos había importado de Italia. Ruby colocó un plato de bizcochos calientes frente a ella, junto con huevos de sus propias gallinas
y tocino grueso de la granja Miller de la carretera. Comida sencilla, hecha con amor. Elena dio un mordisco y estuvo a punto de llorar por la explosión de sabor. ¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida adecuada? Los ojos perspicaces de Ruby no pasaron nada por alto. Marcos tenía ideas muy específicas sobre las opciones de comida apropiadas. Las palabras salieron más amargas de lo que pretendía. Bueno, ese hombre ya no está aquí para morirte de hambre. El tono de Ruby podría haber quitado pintura. Estás comiendo por 2 ahora, y mi objetivo es que ambos estéis bien alimentados. Como si la hubieran invocado, una ola de náuseas matutinas recorrió a Elena. Se llevó una mano a la boca, pero Ruby ya estaba allí con té de jengibre fresco, un antiguo remedio familiar. Sorbitos pequeños, instruyó. Tu madre juraba por esto cuando te estaba esperando. La mención de su madre, fallecida hace 10 años, le provocó nuevas lágrimas. Ojalá estuviera aquí. Ay, cariño. Ruby le acarició el pelo. Lo está. En cada amanecer sobre esos campos, en cada rosa silvestre del jardín, en cada pizca de fuerza que encontraste para dejar a ese hombre de corazón frío. Catalina Bernal no crió a una hija para aceptar menos que el amor real. La puerta mosquitera crujió y el tío Roberto entró con un brazo lleno de huevos frescos. Los peones están arreglando la casita vieja junto al arroyo, anunció. Pensé que te gustaría tener tu propio espacio una vez que te asientes. Elena recordó la cabaña, una encantadora estructura de 2 dormitorios, donde solía vivir el capataz de la finca. No tienes por qué, ya está decidido. Él dejó los huevos y le besó la coronilla. Además, me da algo que hacer, además de preocuparme por ti. El motor de un camión retumbó en la distancia. A través de la ventana, Elena vio cómo se levantaba el polvo de la carretera. Su corazón se encogió. ¿Era Marcos? ¿La había encontrado ya? Ese será Miguel con la comida de la mañana, dijo Ruby, notando su pánico. Y no te preocupes porque ese marido tuyo aparezca por aquí. Tu tío tiene a todo el condado en alerta. Nadie se acerca a menos de 10 kilómetros de esta finca sin que lo sepamos. Elena se relajó ligeramente, pero el miedo persistía. Marcos Alcántara no era un hombre que aceptara la derrota. Cuando encuentre mi carta y la prueba de embarazo, vendrá, dijo en voz baja. Cuando se dé cuenta, que venga. La voz del tío Roberto era de acero. Esto no es Madrid, donde su dinero habla y su nombre abre puertas. Esto es tierra Bernal. Lo ha sido durante 5 generaciones. Aquí, el valor de un hombre se mide por el tamaño de su corazón, no por su cuenta bancaria. Elena asintió, pero sus manos temblaron ligeramente al alcanzar su té. Había visto a Marcos destruir a personas que se oponían a él, aplastar a competidores que se atrevían a desafiar su autoridad. La idea de que trajera esa determinación despiadada aquí, a este lugar pacífico, para eso ahora mismo, la voz de Ruby cortó sus pensamientos en espiral. Ya no estás sola, Elena Rosa Bernal. Tienes familia. Tienes a toda una comunidad detrás de ti. Y lo más importante, tienes a ese pequeño de quien preocuparte. Señaló el vientre de Elena. Es hora de que nos permitas ayudarte a ser fuerte. La brisa de la mañana trajo el aroma de las rosas de Ruby a través de la ventana abierta, junto con el lejano mugido del ganado y los alegres ladridos de los perros de la finca. Esto era real, se dio cuenta Elena. No la perfección artificial de su vida en Madrid, sino la desordenada y hermosa realidad del hogar. Necesito aprender a ser yo otra vez, dijo en voz baja. No la señora Alcántara, no la esposa social perfecta de Marcos. Solo Elena. Bueno, hay mucho tiempo para eso.
Ruby puso un frasco de miel sobre la mesa. Y mucho trabajo para mantener tus manos ocupadas mientras tu corazón sana. El jardín necesita ser atendido. Los libros necesitan actualizarse. Y recuerdo que eras bastante buena cocinera antes de que ese hombre decidiera que no era apropiado que su esposa tuviera harina en las manos. A Elena le picaban los dedos por hundirse en la tierra del jardín, por amasar pan, por hacer todas las cosas sencillas que Marcos había considerado por debajo de su posición. Me gustaría eso. Entonces está resuelto. Ruby sirvió más té. Tú descansa hoy que te revise el doctor Ramírez, y mañana comenzaremos a devolverle la vida a Elena Bernal. Afuera, el sol andaluz subía más, calentando la tierra que había nutrido a generaciones de fuertes mujeres Bernal. Elena sintió que algo se desplegaba en su pecho. No exactamente paz, todavía no, pero la posibilidad de ello. Aquí, rodeada de amor y comprensión, finalmente podía respirar. Pero incluso mientras dejaba que el consuelo del hogar la envolviera, una pequeña voz susurraba que la verdadera batalla estaba por llegar. Marcos la encontraría, y cuando lo hiciera, necesitaría cada gramo de su fuerza recién descubierta para mantenerse firme. Por ahora, sin embargo, tenía bizcochos y mermelada de moras, el amor de la familia y los primeros brotes frágiles de esperanza arraigando en su corazón. Tendría que ser suficiente. 4. El Titan en el Olivar, el elegante jet privado, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Sevilla, justo cuando el sol andaluz alcanzaba su punto máximo. Marcos Alcántara emergió en el calor abrasador. Su traje a medida ya se sentía opresivo. Su conductor, apresuradamente contratado por su oficina local, esperaba con un SUV de lujo, pero Marcos podía notar por la expresión incierta del hombre que esto no sería como Madrid. La finca Bernal, señor. El conductor, Jesús, se movió incómodo. Bueno, es un poco complicado. Todo tiene un precio. Encuéntrala. Con el debido respeto, señor Alcántara, aquí las cosas funcionan de manera diferente. Jesús eligió sus palabras con cuidado. Los Bernal son una especie de realeza local, dinero antiguo, tierras más antiguas, y protegen a los suyos. No estoy aquí para una lección cultural. La voz de Marcos podría haber congelado el calor andaluz. Estoy aquí por mi esposa. El viaje los llevó a través de paisajes cada vez más rurales. El familiar skyline de Madrid fue reemplazado por interminables campos y granjas dispersas. La señal de teléfono de Marcos se debilitó hasta desaparecer por completo. Sintió que su control se deslizaba con cada kilómetro. 1 hora después del viaje, se acercaron a un pequeño pueblo. El letrero decía: Bienvenidos a Arroyo de la Miel. Población 247. Jesús se detuvo en un bar local. Deberíamos parar aquí primero, sugirió. Obtener alguna información local. Marcos quiso negarse, pero sus tácticas habituales eran inútiles sin servicio de telefonía. Siguió a Jesús hasta el bar de Betty, sintiendo inmediatamente que todos los ojos del lugar se posaban en él. Las conversaciones no se detuvieron, pero cambiaron. Sus zapatos de cuero italiano y su traje a medida bien podrían haber sido un letrero de neón que decía forastero. Detrás de la barra, una mujer de unos 60 años lo examinó con ojos conocedores. «Usted debe ser Marcos Alcántara», dijo mientras él se acercaba. Su placa de identificación decía Betty. Supuse que aparecería tarde o temprano. La sonrisa practicada de Marcos no hizo nada para calentar su expresión. Entonces, sabrá por qué estoy aquí. Sé que está buscando a Elena Bernal, enfatizó el apellido. También sé que haría mejor en darse la vuelta
y volver a la gran ciudad de donde vino. Ella es mi esposa. Un papel no hace que alguien sea suyo. La voz de Betty se escuchó con la intención de ser oída. 5 años de tratarla como si no fuera nada. Eso es lo que hace que ya no sea suya. La ira se encendió en el pecho de Marcos. Usted no sabe nada de mi matrimonio. Sabemos lo suficiente. Un hombre en la barra se volvió hacia ellos. Su rostro curtido había visto décadas de sol. Sabemos que cada vez que esa niña venía a visitarnos, estaba un poco más rota, un poco más callada, hasta que dejó de ser nuestra Elena. Nuestra Elena. La risa de Marcos fue fría. Ella es Elena Alcántara, mi esposa, y lleva a mi hijo. El bar se quedó en silencio. Silencio real. Esta vez. Los ojos de Betty se entrecerraron. Así que eso es lo que le hizo venir corriendo. No el amor, no la preocupación, solo su preciado legado. No tengo que explicarme ante usted. Marcos se giró para irse, pero encontró su camino bloqueado por 2 hombres corpulentos vestidos con ropa de campo. De hecho, sí, dijo el más alto en voz baja. Verá, somos la familia de Elena, no de sangre, sino de algo más fuerte. La vimos crecer. La vimos enamorarse de un hombre que le prometió el mundo, pero le dio una jaula a cambio. «Muévanse», ordenó Marcos, usando el tono que hacía temblar a los directores ejecutivos. Ninguno de los 2 se movió. «Su dinero no sirve aquí», dijo el otro hombre. «Su nombre no significa nada. Y hasta que no entienda eso, no se acercará a esa niña». Jesús carraspeó desde la puerta. «Señor Alcántara, tal vez deberíamos...» «Bien». Marcos se enderezó la chaqueta. «La encontraré yo mismo». «Buena suerte con eso». La voz de Betty lo siguió hasta afuera. «Todos los caminos a la finca Bernal pasan por personas que aman a Elena. Y ninguno de nosotros está en venta». De vuelta en el SUV, la fachada cuidadosamente controlada de Marcos se agrietó ligeramente. Sacó su teléfono. Todavía no había señal. «Hay otra ruta», ofreció Jesús, vacilante. «Más larga, pero... solo conduce». Tomaron caminos secundarios, pasando casas dispersas y vallas interminables. Cada kilómetro se sentía como si se alejara más de la civilización, del mundo que Marcos entendía y controlaba. Finalmente, se acercaron a una enorme puerta de hierro. El letrero decía: «Finca La Esperanza. Est. 1875», en letras desgastadas. 2 hombres armados a caballo observaban su acercamiento. Marcos salió del SUV, ignorando el polvo en sus zapatos. «Estoy aquí para ver a mi esposa». El mayor de los 2 jinetes asintió. «Lo estábamos esperando. Don Roberto quiere hablar primero». «No tengo tiempo para...» «Tómese el tiempo». La mano del segundo jinete descansó casualmente sobre su pistola enfundada. «O váyase. Usted elige». Por primera vez en años, Marcos se sintió genuinamente impotente. Ninguna cantidad de dinero o influencia podía mover a estos hombres. Operaban con una moneda diferente: lealtad, tradición, familia. «Bien», dijo con los dientes apretados. «Llévenme con Bernal». Fueron escoltados a través de la puerta y subieron por un camino sinuoso. La casa de la finca apareció, impresionante a su manera, aunque no se parecía en nada al lujo que Elena había dejado atrás. En el porche envolvente, Roberto Bernal esperaba en una mecedora, con una escopeta sobre su regazo. «Tardaste más de lo que esperaba», dijo Roberto mientras Marcos se acercaba. «Te perdiste en la civilización, ¿eh? ¿Dónde está ella?» «A salvo». Los ojos de Roberto eran duros. «Feliz por primera vez en años.
y usted no va a cambiar eso. Lleva a mi hijo. Así que es por el bebé por lo que está aquí. Roberto se puso de pie, su altura igualando la de Marcos. No por la mujer que rompió pieza por pieza, no por el corazón que congeló, solo por su heredero. Usted no entiende. No, usted no entiende. La voz de Roberto cortó como un látigo. Elena no es solo un trofeo que puede reclamar. Es una Bernal. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Y en esta tierra, eso significa algo. Tengo derechos. ¿Derechos? Roberto se rió, pero no había humor en ello. Permítame hablarle de derechos, muchacho. Esa niña tenía derecho a ser amada, a ser respetada, a ser tratada como un ser humano en lugar de una decoración. Usted tiró sus derechos cuando tiró su corazón. Los puños de Marcos se apretaron. Llevaré esto a los tribunales. Adelante. Roberto señaló la vasta finca a su alrededor. Gaste sus millones, mueva sus hilos. Pero recuerde, todos los jueces, todos los abogados, todas las personas con algún poder en este condado conocen a Elena desde que nació. Han visto lo que usted le hizo. ¿Cómo cree que saldrá eso? La verdad golpeó a Marcos como un golpe físico. Aquí, en este lugar, no era nada. Su poder no significaba nada. Su nombre no significaba nada. Quiero verla, dijo finalmente, su voz perdiendo su filo. No. La respuesta de Roberto fue inmediata. Hoy no. No hasta que ella esté lista, y tal vez ni siquiera entonces. No puede apartarla de mí para siempre. Míreme. Roberto se recostó, colocando la escopeta sobre su regazo otra vez. Ahora tiene dos opciones. Puede darse la vuelta y volver a sus torres y a su vida vacía, o puede demostrar que es más que el bastardo sin corazón que rompió a mi sobrina. ¿Demostrarlo cómo? Descúbralo. Los ojos de Roberto eran calculadores. Si realmente quiere a Elena, no solo a su hijo, no solo su imagen, sino a Elena misma, entonces muéstrenos quién es sin su dinero, sin su poder. Muéstrenos al hombre con el que ella creyó que se casaba. Y si no lo hace, la próxima vez que venga a mi tierra sin ser invitado, descubrirá lo serios que somos al proteger a los nuestros. El sol se estaba poniendo mientras Jesús los conducía de regreso a Sevilla, pintando el cielo con colores que Marcos nunca había notado antes. Miró su traje caro, sus zapatos importados, todos los adornos del poder que no significaban nada aquí. Por primera vez en su vida adulta, Marcos Alcántara se sintió completamente perdido. Los muros cuidadosamente construidos de su mundo se estaban desmoronando, y en sus ruinas se enfrentaba a una pregunta incómoda. ¿Quién era él sin su imperio? Más importante aún, ¿en quién necesitaba convertirse para recuperar a la mujer que finalmente había dejado de esperar que la amara? Winco, el despertar del titán. 3 días después de comenzar su nueva vida en la finca La Esperanza, Elena se despertó con el sonido de los gallos en lugar del tráfico. Su antiguo dormitorio seguía igual, paredes amarillas alegres, colcha hecha a mano y fotografías de una niña sonriente que creía en los finales felices. Se tocó el vientre a un plano, susurrando un tranquilo buenos días a la vida que crecía dentro de ella. «Tu padre está en el pueblo», anunció Ruby durante el desayuno, observando a Elena con atención. Betty del bar llamó. Dijo que irrumpió ayer como si fuera el dueño del lugar. Las manos de Elena temblaron ligeramente al dejar su taza de té. ¿Cómo le pareció? Como un hombre que acaba de descubrir que su dinero no puede comprarlo todo. El tono de Ruby se suavizó.
Tu tío habló con él. Le dejó claro que no verás a nadie hasta que estés bien y lista. El alivio y la ansiedad se entrelazaron en el pecho de Elena. Una parte de ella había esperado que Marcos no viniera en absoluto, que ella le importara tan poco que simplemente la dejara ir. Otra parte, la que aún recordaba por qué se había enamorado de él, había rezado para que le demostrara que se equivocaba. «Necesito mantenerme ocupada», declaró Elena, poniéndose de pie. «La cabaña todavía necesita trabajo, ¿verdad?» Ruby asintió con aprobación. «Miguel y los muchachos hicieron las reparaciones básicas, pero necesita el toque de una mujer. Aunque en tu estado, no debes levantar nada pesado. La casita junto al arroyo siempre había sido el lugar favorito de Elena en la finca. De niña, soñaba con vivir allí algún día, de convertirla en su pequeño paraíso. Ahora, mientras caminaba por el camino familiar, esos sueños se sentían a la vez dolorosos y curativos. El aire de la mañana era denso con humedad, tan diferente del clima artificial de Madrid. Elena se había puesto unos jeans viejos y una camisa de cuadros de su padre, ropa de la que Marcos se habría burlado. Llevaba el pelo recogido en una simple coleta. Su rostro, sin el maquillaje caro que él insistía en que usara. Dentro de la cabaña, la luz del sol se filtraba a través de las ventanas recién lavadas. Los hombres habían hecho un buen trabajo. Hacían falta nuevos tablones de suelo, pintura fresca en las paredes, fontanería actualizada. Pero todavía necesitaba algo más, algo que la hiciera sentir en casa. ¿Necesitas ayuda, Lucy? Lucía, la hija de la cocinera de la finca y amiga de la infancia de Elena, estaba en el umbral. Sus ojos oscuros mostraban comprensión en lugar de lástima. «Oye, me encantaría, Lucía». Elena esbozó una sonrisa genuina. «Aunque te advierto que no tengo práctica en el trabajo de verdad. 5 años de ser decorativa no desarrollan muchas habilidades. Qué suerte que algunas habilidades nunca te abandonan». Lucía dejó una caja de productos de limpieza. «¿Recuerdas cuando ayudábamos a mi madre a limpiar el barracón? Eras la mejor para hacer brillar las cosas viejas. Juntas, abrieron ventanas, fregaron superficies y organizaron los muebles que el tío Roberto había traído del almacén. Cada tarea se sentía como recuperar un pedazo de sí misma. «Está alojado en el hostal Arroyo», mencionó Lucía casualmente mientras colgaban cortinas. «Tu marido. La mitad del pueblo lo está vigilando, informando a tu tío». Las manos de Elena se detuvieron en la tela. «¿Qué está haciendo?» «Nada. Sobre todo, se sienta en su elegante coche de alquiler, con su elegante teléfono, que no funciona aquí. Parece perdido». Lucía hizo una pausa. «Es diferente de lo que esperaba. Menos poderoso». «Eso es porque su poder no funciona aquí», dijo Elena. «No hay redes que manipular, no hay gente a la que intimidar, no hay dinero que derrochar. ¿Es por eso que te enamoraste de él? ¿Por el poder?» Lucía se sentó pesadamente en el asiento de la ventana, los recuerdos inundando a Elena. «No, me enamoré del hombre que creí ver debajo de todo eso. Hubo momentos, pequeñas grietas en su armadura, en los que parecía casi humano, casi capaz de amar. Pero solo eran momentos. Se hicieron cada vez más raros hasta que Elena se tocó el vientre de nuevo, hasta que me di cuenta de que no podía permitir que mi hijo creciera pensando que eso es lo que significa el amor». El motor de un camión retumbó afuera. Ambas mujeres se tensaron, pero era solo el doctor Ramírez llegando para el chequeo de Elena. La anciana irrumpió con su maletín médico, echando a Lucía con una sonrisa cómplice. «Veamos cómo están mamá y el bebé, ¿de acuerdo?» El examen fue exhaustivo pero suave. El doctor Ramírez había asistido al parto de Elena
y el de la mayoría de los niños del condado. Sus manos curtidas eran competentes y amables. La presión arterial está un poco alta, señaló. No es sorprendente, dado el estrés, pero tendremos que vigilarlo. Palmeó la mano de Elena. Este pequeño va a necesitarte fuerte y sana. Lo sé. Elena se mordió el labio. Pero con Marcos aquí. Escúchame, niña. El doctor Ramírez la miró con severidad. Ese hombre tuvo 5 años para ser digno de ti. Fracasó. No le debes nada, ni tu tiempo, ni tu paz mental. Y ciertamente no tu salud. Pero el bebé necesita una madre que sepa su propio valor. El médico comenzó a guardar sus suministros. Ahora, quiero que descanses cuando haga calor, que comas bien y que te mantengas alejada de cualquier cosa que te suba la presión arterial, incluidos ciertos multimillonarios que permanecerán sin nombre. Elena se rió a pesar de sí misma. Sí, señora. Después de que el doctor Ramírez se fuera, Elena continuó trabajando en la cabaña. Cada pequeña decisión, dónde colocar una lámpara, qué cuadros colgar, se sentía como un acto de rebelión contra la perfección controlada de su vida con Marcos. Alrededor del mediodía, Ruby apareció con el almuerzo y noticias. Tu marido intentó subir a la finca otra vez. Tu tío lo echó. El sándwich de Elena se convirtió en ceniza en su boca. No se rendirá, ¿verdad? No. La voz de Ruby era suave. Pero ese ya no es tu problema. Tu único trabajo es cuidarte a ti y a ese bebé. El final de la tarde encontró a Elena en el pequeño porche de la cabaña, observando cómo se acumulaban nubes de tormenta sobre las colinas distantes. El aire era eléctrico con la lluvia que se avecinaba. Clima real, no la versión saneada que llegaba a las alturas de Madrid. Su teléfono yacía en silencio sobre la mesa a su lado. Lo encendió brevemente, solo para encontrar cientos de mensajes de los abogados de Marcos, su asistente, su secretaria social. Ninguno de él directamente. Incluso ahora, trabajaba a través de intermediarios. Un relámpago iluminó el campo en su breve resplandor. Elena vio un familiar SUV negro que pasaba lentamente por el camino distante que bordeaba la finca. Su corazón se apretó. Está ahí fuera, susurró a su hijo por nacer. Pero no puede alcanzarnos aquí. Estamos a salvo. Estamos en casa. Las primeras gotas gordas de lluvia comenzaron a caer cuando la camioneta del tío Roberto apareció, interceptando al visitante no deseado. Elena observó hasta que ambos vehículos desaparecieron en la tormenta que se avecinaba. Dentro de la cabaña, encendió una lámpara contra el cielo que se oscurecía. El pequeño espacio brillaba con calidez, tan diferente de la fría sofisticación del ático. Aquí, rodeada de recuerdos y amor, podía sentirse más fuerte. El trueno retumbó en el cielo andaluz, mientras Elena comenzaba a desempacar cajas de sus pertenencias de la infancia. Cada artículo era un pedazo de su verdadero yo, el yo que había enterrado bajo la fachada perfecta de la señora Alcántara. Una copia desgastada de su novela favorita, sus páginas dobladas y amadas. Una colección de conchas marinas de viajes familiares a la costa. Un álbum de fotos lleno de sonrisas genuinas y felicidad desordenada. En el fondo de una caja, encontró el diario de su madre. Las palabras de Catalina Bernal llenaron las páginas de sabiduría y amor. Recuerda, mi querida niña, vienes de una larga estirpe de mujeres que eligieron sus propios caminos. Nunca dejes que nadie apague tu luz. Elena abrazó el diario, las lágrimas mezclándose con la determinación. No lo haré, mamá, ya no. La tormenta rugía afuera, pero dentro de su acogedora cabaña, Elena Bernal estaba construyendo algo más fuerte que los muros de cualquier ático.
una base para una nueva vida, una en la que podría ser ella misma, donde su hijo crecería rodeado de amor real. Y si Marcos Alcántara pensaba que podía asaltar estos muros como lo hizo con sus adquisiciones corporativas, estaba a punto de aprender cómo era la fuerza real, la que crecía no del poder o el dinero, sino de saber exactamente quién eres y lo que mereces. La lluvia tamborileaba en el tejado, una nana de la naturaleza que reemplazaba el ruido interminable de la ciudad. Mañana vendrían nuevos desafíos, pero esta noche Elena estaba exactamente donde necesitaba estar, encontrando su camino de regreso a sí misma, un recuerdo, una elección, un momento de coraje a la vez. 6. La reinvención en el bar de Betty. El Hostal Arroyo era el mejor alojamiento que el pequeño pueblo andaluz podía ofrecer, lo que significaba que era el peor lugar en el que Marcos Alcántara se había alojado en 20 años. El aire acondicionado luchaba contra el calor, el Wi-Fi era irregular en el mejor de los casos, y la cafetera de su habitación parecía pertenecer a un museo. Habían pasado 5 días desde su confrontación con Roberto Bernal. 5 días de ver su imperio funcionar sin él, a través de conexiones a Internet poco fiables y llamadas caídas. 5 días de darse cuenta de lo verdaderamente impotente que era aquí. Señor, Jesús, su conductor, llamó a la puerta. Tengo los archivos que me pidió. Marcos abrió la puerta. Su apariencia impecable habitual, ligeramente marchita por la humedad andaluza. La tintorería local había hecho todo lo posible con sus trajes, pero no estaban equipados para lana italiana y seda francesa. ¿Qué encontraste? Jesús extendió varias carpetas sobre el pequeño escritorio de la habitación. Todo lo que el registro público tiene sobre la vida de Elena aquí. Expedientes escolares, artículos de periódicos locales, participación comunitaria. Ella era realmente alguien. Marcos cogió la primera carpeta. Un recorte de periódico mostraba a una adolescente Elena recibiendo un premio por su trabajo voluntario en el refugio de animales local. Su sonrisa era radiante, real, nada como la expresión cuidadosa y practicada que había usado en sus eventos corporativos. Hay más, continuó Jesús. Todos con los que hablé tenían una historia sobre ella. Cómo enseñaba a nadar en la piscina comunitaria cada verano. Cómo organizaba colectas de alimentos durante los tiempos difíciles. Cómo ayudó a dar a luz al bebé de un vecino durante una tormenta de nieve, cuando las carreteras estaban bloqueadas. Suficiente. La voz de Marcos era cortante, pero sus manos fueron suaves cuando tocaron una fotografía de Elena rodeada de niños riendo en lo que parecía ser una feria del pueblo. Señor, si me permite, Jesús dudó. Los lugareños no lo odian porque es rico o porque es de Madrid. Lo odian porque vieron cómo ella cambiaba. Dejó de sonreír. Dejó de ayudar. Dejó de ser Elena. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier adquisición corporativa. Marcos se acercó a la ventana, mirando la polvorienta calle principal. El bar de Betty estaba ocupado. Las mismas personas que habían bloqueado su camino se reunían para tomar su café matutino. Señor Alcántara, la voz de su asistente crepitó a través de su portátil. La fusión de Beijing se está estancando. Exigen su atención personal. Ocúpate. Pero, señor, dije, ocúpate. Las palabras resonaron en la pequeña habitación. En la calle de abajo, varias personas miraron su ventana. Sus expresiones eran una mezcla de desaprobación y juicio. Su teléfono zumbó. Otro mensaje de sus abogados sobre cómo forzar el acceso a la finca Bernal.
Habían redactado órdenes judiciales, órdenes de alejamiento, todos los documentos legales que el dinero podía comprar. Pero Marcos no había firmado ninguno de ellos. Las palabras de Roberto Bernal lo perseguían. Muéstranos quién eres sin tu dinero, sin tu poder. ¿Quién era él? La pregunta lo había estado carcomiendo desde que llegó. En Madrid, era Marcos Alcántara, titán de los negocios, el hombre que podía comprar o aplastar cualquier cosa a su paso. Aquí, era solo un hombre que había roto algo precioso y no sabía cómo arreglarlo. Jesús, dijo de repente, ¿qué hace la gente aquí? La gente normal. El conductor pareció sobresaltado. Señor, durante el día, cuando no están... Marcos hizo un gesto vago hacia su portátil, su teléfono, todos los adornos de su vida habitual. Bueno, Jesús pensó por un momento. Está la ferretería de Paco. Está buscando ayuda desde que su hijo se fue a la universidad. El centro comunitario siempre necesita voluntarios. La granja Miller necesita manos para la cosecha. ¿Trabajo manual? La incredulidad de Marcos era evidente. Usted preguntó qué hacía la gente normal. La voz de Jesús contenía un desafío. La gente normal trabaja con sus manos, ayuda a sus vecinos, construye cosas en lugar de comprarlas. Marcos miró sus manos cuidadas, suaves por años de salas de juntas y lujo. ¿Qué había construido realmente? Su imperio se hizo de adquisiciones y tomas de control hostiles. Incluso su matrimonio había sido una transacción comercial. La esposa perfecta para completar su imagen perfecta. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Betty del bar estaba allí, sosteniendo una bolsa de papel. «Desayuno», dijo antes de que él pudiera hablar. «Comida de verdad, no esa elegante porquería de servicio de habitaciones que has estado pidiendo. No pedí, a Elena le encantaban mis bizcochos y mi salsa de carne». Los ojos de Betty eran perspicaces, pero no desagradables. Dijo que le recordaban a casa. Por supuesto, eso fue antes de que usted decidiera que necesitaba contar cada caloría y vigilar cada bocado. La vergüenza, una emoción desconocida, se deslizó por el cuello de Marcos. Estaba tratando de proteger su imagen. No, estaba tratando de controlarla. Hay una diferencia. Betty dejó la bolsa. Coma. Luego, tal vez dé un paseo por el pueblo. Vea el lugar que ella amó antes de que usted le hiciera olvidar cómo amar cualquier cosa. Después de que ella se fue, Marcos abrió la bolsa. El olor a comida casera real llenó la habitación. ¿Cuándo fue la última vez que había comido algo que no fuera preparado por un chef famoso o medido por un nutricionista? Dio un mordisco a los bizcochos y la salsa, y los recuerdos inundaron su mente. Elena, en su primer año de matrimonio, tratando de recrear las recetas de su tía en su cocina de última generación. La forma en que él desestimó sus esfuerzos, insistió en el catering profesional, le dijo que no era apropiado que su esposa cocinara. La comida se convirtió en ceniza en su boca. Afuera, el pueblo cobraba vida. Tiendas abriendo, gente saludándose por su nombre. El tipo de comunidad donde todos se conocían. El tipo de lugar donde una niña como Elena podía crecer creyendo en el amor y los finales felices. El tipo de lugar del que él se la había llevado. Marcos se puso la única ropa informal que tenía. Jeans de diseñador y un polo que todavía gritaba dinero. Estaba todo mal, pero era un comienzo. Jesús, llamó, llévame a la ferretería de Paco. Las siguientes horas fueron una revelación. Paco, un hombre rudo de unos 60 años, lo puso a trabajar organizando el inventario. El trabajo era absurdo.
físicamente exigente y, de alguna manera, más agotador que cualquier negociación corporativa. «Lo estás haciendo mal», dijo Paco, observando a Marcos forcejear con una caja de herramientas eléctricas. «También lo has estado haciendo mal con Elena, por lo que he oído. Todo el mundo en este pueblo sabe de mis asuntos. Cuando hieres a uno de los nuestros, sí, lo convertimos en nuestro asunto». Paco le mostró la forma correcta de levantar la caja. Elena solía venir aquí con su tío, aprendiendo a arreglar cosas en lugar de simplemente reemplazarlas. Tenía un verdadero talento para eso. Al mediodía, el caro polo de Marcos estaba manchado de polvo y sudor. Le dolía la espalda, tenía las manos sucias y no había logrado absolutamente nada, según los estándares de Madrid. Pero había aprendido los nombres de 3 clientes habituales. Había escuchado historias sobre la infancia de Elena, de personas que realmente la conocían. No solo la pulida esposa social en la que se había convertido, y había sentido por primera vez lo que era hacer algo real con sus manos. «Vuelve mañana si quieres», dijo Paco mientras Marcos se preparaba para irse. «Hay mucho más que hacer». «¿Por qué querría que volviera?» Paco lo consideró durante un largo momento. «Porque Elena vio algo en ti que valía la pena amar una vez. Y tal vez, solo tal vez, si te ensucias las manos lo suficiente, recordarás lo que era ese algo». De vuelta en el hostal, Marcos ignoró los mensajes acumulados de Madrid. En cambio, se sentó en su cama, mirando sus manos con callos y pensando en la niña de las fotografías, la que había creído en ayudar a los demás, en arreglar las cosas, en el amor, la que él había intentado convertir en otra persona. Su teléfono zumbó. Otra estrategia legal de sus abogados. Lo apagó. Mañana, decidió, volvería a la ferretería de Paco. Aprendería los nombres de más lugareños. Escucharía sus historias sobre la mujer con la que se había casado, pero que nunca había conocido de verdad. Y tal vez, en algún lugar entre el polvo, el sudor y el trabajo sencillo, encontraría al hombre que Elena una vez creyó que podía ser. 7. La prueba de la dejeza. 2 semanas después de dejar Madrid, la rutina matutina de Elena se había establecido en un ritmo cómodo. Despertar al amanecer, ayudar a Ruby con el desayuno para los peones, atender su pequeño jardín en la cabaña y luego encargarse de los libros de la finca. Una tarea que le daba una satisfacción que Marcos nunca podría entender. Trabajo real, trabajo honesto. Esa mañana, sin embargo, algo se sintió diferente. El aire andaluz contenía una carga eléctrica que no tenía nada que ver con el clima. Cuando salió al porche de su cabaña, con una taza de café en la mano, vio por qué. Marcos estaba en la puerta, pero no era el Marcos que ella recordaba. Se habían ido los trajes impecables y el cuidado perfecto. Llevaba jeans gastados y una camisa de trabajo descolorida, sus manos ásperas por lo que parecía ser trabajo manual. Estaba hablando con Miguel, no exigiendo la entrada, sino esperando. La mano de Elena fue instintivamente a su vientre, ahora mostrando la más ligera curva. Su hijo, se movió como si sintiera su tensión. «Ha estado viniendo todas las mañanas durante una semana», dijo Lucía, apareciendo a su lado con magdalenas frescas. «Solo se queda ahí, hablando con quien esté de guardia. Ayer ayudó a arreglar la camioneta de Miguel». «¿Marcos Alcántara arregló una camioneta?» Las palabras sonaron extrañas en la boca de Elena. «Según Paco de la ferretería, ha estado trabajando allí. Trabajando de verdad, no solo tirando dinero». Lucía estudió el rostro de su amiga. «Todo el pueblo está hablando de eso». Elena dejó su café. Sus manos estaban repentinamente inestables. «Está jugando a algo. Siempre lo hace».
Quizás la voz de Lucía era suave. O quizás está tratando de entender el mundo que te convirtió en quien eres. La tú que nunca conoció. Antes de que Elena pudiera responder, la camioneta del tío Roberto se detuvo en su cabaña. Tú eliges, cariño, dijo a través de la ventana. Pero si quieres hablar con él, todos estaremos aquí. Elena miró su reflejo en la ventana de la cabaña. Ahora vestía ropa sencilla, su rostro sin maquillaje, su pelo en una trenza práctica. No quedaba rastro de la fachada pulcra de la señora Alcántara. Era puramente Elena Bernal de nuevo. Sí, decidió. Necesito enfrentarme a él. El viaje hasta la puerta se sintió a la vez demasiado largo y demasiado corto. Elena se sentó derecha en la camioneta del tío Roberto, una mano protectoramente sobre su vientre, la otra apretada en su regazo. Marcos se giró cuando se acercaron. Sus ojos se encontraron a través del parabrisas polvoriento de la camioneta, y a Elena se le cortó la respiración. Había algo diferente en su mirada, algo incierto y casi humano. «Estaré justo ahí», dijo el tío Roberto mientras ella bajaba de la camioneta. «Un grito y se habrá ido». Elena asintió. Luego caminó hacia la puerta. De cerca, los cambios en Marcos eran aún más notables. Su rostro estaba bronceado por el trabajo al aire libre, su corte de pelo perfecto crecido, sus manos con callos y manchas. Elena, su nombre en sus labios también sonó diferente. Menos una posesión, más una oración. «¿Por qué sigues aquí, Marcos?» Ella mantuvo la voz firme. «Tus abogados no pueden tocar este lugar. Tu dinero no significa nada aquí. ¿Qué te queda por controlar?» Él se estremeció ante la palabra control. No estoy tratando de controlar nada más». Se pasó una mano por su pelo despeinado, un gesto que ella nunca había visto antes. «Estoy tratando de entender». «¿Entender qué?» Elena se burló. ¿Que solo soy una simple chica de campo? ¿Que nunca estuve destinada a tu mundo de comidas de negocios y galas sociales? No. Su respuesta fue inmediata. He aprendido que eras extraordinaria mucho antes de conocerme. Que este lugar, esta gente, no te hicieron simple. Te hicieron fuerte. Señaló el pueblo. Todos aquí tienen una historia sobre ti, sobre tu amabilidad, tu determinación, tu corazón, el corazón que pasé 5 años tratando de congelar. Bonitas palabras, Marcos. La mano de Elena se apretó sobre su vientre. Pero las palabras son fáciles para ti. Siempre lo han sido. Sus ojos siguieron su gesto protector. ¿Está bien el bebé? La preocupación genuina en su voz casi rompió su compostura. El bebé está bien, creciendo fuerte, como su madre. Elena, yo... Él agarró la verja, con los nudillos blancos. No sé cómo hacer esto, cómo ser real. Pero lo estoy intentando. Por primera vez en mi vida, lo estoy intentando. ¿Por qué? Ella tenía que saberlo. ¿Porque llevo a tu heredero? ¿Porque dañé tu imagen perfecta al irme? ¿Porque me echas de menos? Las palabras explotaron de él, crudas y sin control. No a la esposa que creé, no a la perfecta señora Alcántara. Echaba de menos la forma en que solías mirarme, como si pudiera ser mejor de lo que era. La forma en que intentaste hacer de nuestra casa un hogar antes de que cerrara cada intento. La forma en que me amaste antes. Antes de que te enseñara a no hacerlo, los muros cuidadosamente construidos de Elena temblaron. «No», susurró. «He pasado 2 semanas en este pueblo», continuó, con voz áspera. «Trabajando en la ferretería de Paco, aprendiendo nombres, escuchando historias. Ayer ayudé a la señora Miller a parir un ternero. Yo, Marcos Alcántara, hasta los codos en...» Sacudió la cabeza. «¿Y sabes qué?
Se sintió real, más real que cualquier trato que haya cerrado jamás. ¿Qué quieres de mí, Marcos? Una oportunidad. Él la miró a los ojos, no para ser tu marido de nuevo. No me lo he ganado. No para controlarte a ti ni al bebé. He aprendido. Solo una oportunidad para conocer a la verdadera Elena Bernal, la que enseñaba clases de natación y organizaba colectas de alimentos y creía en ayudar a la gente en lugar de usarla. Elena lo estudió, viendo más allá de los cambios superficiales, la batalla que se libraba detrás de sus ojos. El poderoso Marcos Alcántara, humillado no por raiders corporativos o caídas del mercado, sino por la simple autenticidad de un pequeño pueblo andaluz. «No puedo confiar en ti», dijo finalmente. «Todavía no. Quizás nunca». «Lo sé». Él se apartó de la verja. «Pero estaré aquí, trabajando en la ferretería de Paco, aprendiendo a usar mis manos en lugar de mi billetera, tratando de entender el mundo que te formó». Hizo una pausa. «Y cuando... si estás lista para volver a hablar, estaré en el bar de Betty todas las mañanas a las 7 sos, solo para hablar sobre el bebé, sobre el clima, sobre lo que quieras». Elena sintió que las lágrimas amenazaban. «¿Y si nunca estoy lista? Entonces seguiré agradecido por estas semanas». Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. «Por ver quién eres de verdad, incluso si tuve que perderte para hacerlo». Ella lo vio alejarse, sus zapatos caros polvorientos por la tierra andaluza. Se movía de manera diferente ahora, sin la gracia depredadora que lo había definido una vez. En cambio, caminaba como un hombre que llevaba una pesada carga, el peso de su propio despertar. La camioneta del tío Roberto se detuvo a su lado. «¿Estás bien, cariño?» Elena se tocó el vientre, sintiendo a su hijo moverse bajo su mano. «No lo sé», respondió honestamente. «Es diferente». «La gente puede cambiar», dijo su tío con cautela, «si realmente lo desea». «¿Y si no lo hace?» Elena se volvió hacia él dejando caer sus lágrimas. «Entonces, sigue siendo Elena Bernal. Sigue siendo fuerte. Sigue siendo amada». Él la ayudó a subir a la camioneta. «Y ese bebé tuyo sabrá cómo es el amor real, ya sea que Marcos Alcántara aprenda a darlo o no». Mientras se dirigían de regreso a la cabaña, Elena observó la figura de Marcos hacerse más pequeña en el espejo lateral. No miró hacia atrás, no intentó presionar para obtener más. En cambio, caminó hacia el pueblo, hacia otro día de trabajo manual en la vida de un pueblo pequeño. Solo el tiempo diría cuál era el mejor, la mejor actuación de su vida o el comienzo de un cambio real. Paremos un momento. Si fueras Elena, después de ver a Marcos, el poderoso magnate, reducirse a un trabajador manual que busca la redención, ¿le darías un pequeño voto de confianza para el futuro de su hijo? Deja tu opinión y consejo en los comentarios. 8. El jardín de la humildad. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el bar de Betty, mientras Elena se sentaba en un rincón, revolviendo distraídamente su café descafeinado. Habían pasado 3 días desde su confrontación con Marcos en la puerta, y se había encontrado aquí, observándolo todas las mañanas a través de la ventana. Él venía a las 7 en Buos, exactamente como prometió. Pedía un café negro solo y se sentaba tranquilamente en la barra, sin presionar, sin exigir. «Es diferente con los lugareños ahora», dijo Betty, deslizando un plato de pastel de carne frente a Elena. «Es una orden del médico. Necesitas proteínas». Elena sonrió débilmente. Sus náuseas matutinas se habían convertido en un malestar que duraba todo el día, aunque el doctor Ramírez le aseguró que era normal. «¿Diferente cómo?» «Escucha más de lo que habla.
En realidad, parece interesado en las historias de la gente. Los ojos astutos de Betty estudiaron el rostro de Elena. Ayer pasó 1 hora ayudando al viejo José a arreglar su rampa para sillas de ruedas. El Marcos Alcántara, que irrumpió aquí por primera vez, nunca habría tocado un martillo. El timbre de la puerta sonó. Lucía entró, cubierta de polvo de la finca, y se deslizó en la cabina frente a Elena. Tu marido tiene un club de fans en formación. ¿Qué quieres decir? Elena levantó una ceja. Los hijos de la señora Miller lo adoran. Resulta que el gran y malvado multimillonario sabe hacer trucos de magia. Lucía robó un bocado del pastel de carne. Y la señora Rodríguez dice que ha estado tomando clases de español con su nieto. En realidad, tratando de aprender, no solo tirando dinero a un tutor. Es un acto, insistió Elena, pero su voz carecía de convicción. Tiene que serlo. ¿De verdad? Lucía se inclinó hacia adelante. Porque Paco dice que nunca ha visto a nadie trabajar tan duro para aprender algo en lo que es terrible. Tu hombre tiene ampollas sobre ampollas, pero sigue presentándose. La mano de Elena fue a su vientre, un gesto protector que se había convertido en un hábito. El bebé se movió como si respondiera a su confusión. Preguntó por el cuarto del bebé. Mencionó Betty casualmente. No exigiendo participar, solo quería saber si tenías todo lo que necesitabas. No quiero su dinero, dijo Elena bruscamente. Cariño, no estaba ofreciendo dinero. La voz de Betty se suavizó. Estaba preguntando si necesitabas ayuda para pintar. Dijo que se ha vuelto bastante bueno trabajando en el centro comunitario con Paco. Las palabras golpearon a Elena como golpes físicos. Cada una desafiaba su imagen cuidadosamente construida de Marcos como el despiadado saqueador corporativo que había intentado congelar su alma. Encontré algo, dijo Lucía en voz baja, sacando un cuaderno de cuero gastado de su bolso. En el viejo trastero de la finca. Creo que deberías verlo. Elena reconoció la letra de su madre de inmediato. El diario databa del año anterior a la muerte de Catalina Bernal. «Lee la página marcada», instó Lucía. Las manos de Elena temblaron mientras abría el marcapáginas de cinta. Mi querida niña trajo a casa a un joven hoy. Ambicioso, impulsado, envuelto en una armadura tan gruesa que probablemente piensa que nadie puede ver a través de ella. Pero veo la forma en que mira cuando cree que nadie está mirando. La forma en que sus muros cuidadosamente construidos se agrietan solo un poco cuando ella se ríe. Hay un corazón ahí dentro, enterrado bajo años de escarcha. La pregunta es, ¿dejará que su calor lo alcance antes de que su frío congele su fuego? Mamá lo vio, susurró Elena. Ella lo vio, al verdadero él. Tal vez ella vio lo que podría ser, sugirió Lucía. En lo que está tratando de convertirse ahora. La puerta del bar volvió a sonar. Marcos entró, cubierto de polvo por el trabajo en la ferretería. Saludó a Elena cortésmente, pero tomó su lugar habitual en la barra, respetando su espacio. Elena lo observó interactuar con los lugareños. La postura corporativa rígida había desaparecido, reemplazada por algo más natural. Se reía de los chistes de Betty, discutía el clima con los agricultores y demostró un truco de cartas a un niño encantado. La fusión se ha caído, dijo Lucía de repente. El gran acuerdo de Beijing en el que estaba trabajando. Ruby lo escuchó de su primo, que trabaja en el diario de negocios. El corazón de Elena se encogió. ¿Qué? Aparentemente, dejó de atender las llamadas de su equipo. Les dijo que se ocuparan o que lo dejaran ir. Lucía observó el rostro de Elena con atención. 5.000 millones se esfumaron porque eligió quedarse aquí,
trabajando por el salario mínimo en una ferretería. Eso no es propio de él. La voz de Elena era apenas un susurro. No, asintió Betty. No es propio del él que dejaste, pero tal vez es propio del él en el que está tratando de convertirse. A través de la ventana del bar, Elena pudo ver cómo el pueblo cobraba vida con la actividad vespertina. Familias que se dirigían al centro comunitario, adolescentes reunidos en la heladería, ganaderos terminando el trabajo del día. Este pequeño mundo interconectado que la había formado, que ahora estaba remodelando al hombre que ella había dejado. «Pregunta por ti», dijo Betty en voz baja. No con curiosidad, solo preguntas genuinas sobre tu infancia, tus sueños, antes de que él te hiciera guardarlos. Ayer pasó una hora mirando las fotos antiguas de mi pared, estudiando todas en las que estás, como si estuviera tratando de entender quién eras antes de que él intentara cambiarte. Elena recordó su primera cita hace años, como Marcos había parecido casi tímido cuando le preguntó sobre su trabajo voluntario, cómo había escuchado, realmente escuchado, antes de que el mundo corporativo lo convenciera de que tales cosas estaban por debajo de él. «Tengo miedo», admitió, una mano protectora sobre su hijo. No de él exactamente, sino de tener esperanza, de creer que puede cambiar, solo para que vuelva a ser él mismo. «La cosa es, terminó Lucía. No creo que él sepa quién es él mismo ya. Por eso está aquí, haciendo trabajo honesto, aprendiendo a ser humano». El sol se estaba poniendo, pintando la calle principal de Arroyo de la Miel en tonos dorados y rosados. Marcos se levantó para irse, dejando dinero en efectivo por su café y una propina generosa que habría sido ostentosa hace unas semanas, pero que ahora parecía natural, comunitaria. Captó la mirada de Elena mientras se giraba. Por un momento, su distancia cuidadosamente mantenida se resquebrajó, y ella vio algo crudo y real en su expresión. Anhelo, arrepentimiento y algo que podría haber sido esperanza. Luego se fue, caminando no hacia el elegante hostal, sino hacia el pequeño apartamento encima de la tienda de Paco, donde se había mudado la semana pasada. El poderoso Marcos Alcántara, eligiendo una habitación en mal estado con aire acondicionado poco fiable en lugar del lujo. «Tu madre escribió algo más», dijo Lucía, volviendo a otra página marcada del diario. «¿Quieres escucharlo?» Elena asintió, incapaz de hablar. A veces, las personas más fuertes son las que más temen al amor. Construyen muros tan altos que olvidan cómo bajar. Pero si alguien es lo suficientemente paciente, lo suficientemente valiente, como para mostrarles otro camino, bueno, así es como se descongelan los corazones. No de golpe en una inundación dramática, sino lentamente, gota a gota, hasta que por fin llega la primavera. La visión de Elena se nubló por las lágrimas. «Mamá siempre vio a través de la gente». «También te vio a ti», señaló Lucía. «Vio tu fuerza, tu capacidad de amar, tu habilidad para ayudar a otros a sanar. Tal vez por eso confió en ti con él». «Fracasé». Las palabras sabían amargas. «¿Fracasaste?» Betty se unió a ellas, sentándose en el box. ¿O simplemente tardó más de lo que esperabas? A veces, una semilla necesita la escarcha del invierno antes de poder florecer en primavera. Afuera, la noche andaluza caía. A través de la ventana, Elena podía ver la figura de Marcos bajo una farola, ayudando a la señora Miller con sus compras. Sin cámaras, sin audiencia, sin nadie a quien impresionar. Solo un hombre que aprendía, paso a paso, a ser parte de algo más grande que él mismo. «No estoy lista», dijo finalmente, «para confiar,
para tener esperanza, para dejarlo entrar. Nadie te lo pide. Lucía le apretó la mano. Pero tal vez, solo tal vez, está bien mirar, esperar, ver si este nuevo Marcos, el que arregla porches y aprende trucos de magia y elige la vida de pueblo pequeño sobre los imperios corporativos, es real. Elena tocó el diario de su madre, sintiendo el eco de la sabiduría de Catalina Bernal a través de los años. Gota a gota, susurró, hasta que por fin llega la primavera. El bebé se movió de nuevo, como si estuviera de acuerdo. Afuera, la vida en Arroyo de la Miel continuaba su suave ritmo, sanando corazones con una pequeña bondad a la vez. ¿Quieres saber más de la historia? Sigue leyendo en la segunda parte.